Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que os aseguro, os va a dejar con la boca abierta. Hablaremos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de algo que ha causado revuelo, su supuesto dolor en el corazón. Pero ojo, no se trata de un dolor de amor típico de telenovela, sino de algo mucho más sorprendente. Preparad palomitas y acomodaos, porque vamos a desentrañar los misterios y las explicaciones detrás de esta peculiar dolencia que ha tenido en vilo a muchos. Y antes de empezar, si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscribirse, que así no os perdéis nada de lo que os traemos. Can Yaman, una figura que irradia carisma y talento, se ha convertido en un fenómeno global. Sus interpretaciones, su físico y su personalidad magnética lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos y deseados. Pero como suele suceder con las grandes estrellas, su vida personal siempre está bajo el microscopio. Y recientemente un detalle llamó poderosamente la atención: se habló de un dolor en el corazón, que el propio actor habría experimentado. Inmediatamente las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron de especulaciones. ¿Era una enfermedad grave? ¿Un desamor inesperado? ¿El estrés de la fama? La curiosidad era palpable y las teorías surgían a cada minuto. Pero como siempre, la verdad suele ser mucho más interesante y a veces, hasta más simple de lo que imaginamos. Can Yaman, lejos de esconderse o generar un drama, ha sido bastante transparente sobre lo que le sucedía. Y aquí viene lo sorprendente: su dolor en el corazón no tenía nada que ver con problemas cardiovasculares en el sentido que todos podríamos pensar. La explicación es cuanto menos curiosa y nos lleva a pensar en cómo funciona nuestro cuerpo y nuestras emociones. Según lo que el propio Can Yaman ha compartido y lo que se ha podido investigar, este supuesto dolor en el corazón está relacionado con una condición llamada ** dolor torácico miofascial ***. ¿Os suena? Probablemente no. Es un término que no solemos escuchar en el día a día. Pero permitidme que os lo explique de una forma sencilla. El dolor miofascial es un tipo de dolor crónico que afecta los músculos y las fascias, que son las membranas de tejido conectivo que recubren los músculos. Lo curioso es que este dolor no siempre se siente justo en el músculo afectado. Puede irradiarse a otras partes del cuerpo y en el caso de Can Yaman, se manifestaba en la zona del pecho, dando la sensación de ser un problema cardíaco. Imaginaos la alarma que esto pudo generar. ¿Y qué causa el dolor miofascial? Pues un montón de cosas. Puede ser por un uso excesivo de los músculos, por una lesión, por una mala postura mantenida durante mucho tiempo, o incluso por estrés y tensión emocional. Y aquí es donde entra la conexión con Can Yaman. Él, como actor, somete su cuerpo a exigencias físicas importantes, especialmente cuando está trabajando en proyectos que requieren escenas de acción o entrenamiento intensivo. Además, la presión de la fama, los viajes constantes, los horarios de rodaje extenuantes, todo eso suma un cóctel de estrés físico y emocional que puede manifestarse de formas inesperadas. Lo fascinante de este tipo de dolor es cómo el cuerpo puede engañarnos. Los puntos gatillo, que son áreas de tensión dentro de un músculo, pueden referir dolor a distancia. Es decir, un nudo en un músculo de la espalda o del cuello, por ejemplo, podría estar provocando esa sensación de dolor en el pecho que instintivamente asociamos con el corazón. El cerebro interpreta esa señal y la localiza en una zona donde ha aprendido a asociar esa sensación. Es un mecanismo complejo pero muy real. Can Yaman, al ser consciente de lo que le sucedía, decidió abordarlo desde una perspectiva más allá de lo meramente médico tradicional, explorando terapias que ayudaran a liberar esa tensión muscular. Y esto es algo que muchos de nosotros podríamos aprender. A menudo cuando sentimos un dolor extraño, lo primero que pensamos es en lo peor. Pero a veces la explicación está en nuestro propio cuerpo, en cómo acumulamos tensiones sin darnos cuenta. La noticia de su dolor en el corazón generó una oleada de preocupación. Sus fans querían saber qué le pasaba y si estaba bien. Y es precisamente esa preocupación la que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. El estrés crónico, por ejemplo, puede tener un impacto devastador en nuestra salud, manifestándose de formas muy diversas. A veces son dolores de cabeza, otras veces problemas digestivos, y en casos como el de Can Yaman, puede ser un dolor torácico que nos haga pensar en lo impensable.
Lo que me parece admirable de Can Yaman es que en lugar de ocultar esta dolencia, ha optado por compartir su experiencia. Esto no solo ha desmitificado la situación, sino que también ha servido para educar a muchísimas personas. Al explicar que su dolor en el corazón era de origen muscular y no cardíaco, ha abierto una ventana a entender que no todos los dolores en el pecho son sinónimo de un infarto. Ha ayudado a disipar miedos infundados y a promover una visión más holística de la salud. Imaginad la angustia de sentir un dolor en el pecho y pensar que tu corazón está en peligro. Para una persona que vive bajo los focos, con una presión mediática constante, esta preocupación puede magnificarse. Y es ahí donde la información y la transparencia son clave. Can Yaman, al hablar abiertamente, ha quitado peso a esa carga, no solo para sí mismo, sino también para sus seguidores que quizás hayan experimentado síntomas similares y se hayan asustado. Además, su experiencia nos invita a reflexionar sobre el papel que nuestras emociones juegan en nuestra salud física. El estrés, la ansiedad, la frustración, todo ello puede manifestarse en forma de tensión muscular, y esa tensión, como hemos visto, puede generar dolores que nos preocupan enormemente. A veces, un buen masaje, ejercicios de relajación, o simplemente aprender a gestionar mejor el estrés pueden ser tan efectivos, o incluso más, que ciertos tratamientos médicos. Pero no quiero que nadie se quede con la idea de que esto es para tomarlo a la ligera. Si bien el caso de Can Yaman ha tenido una explicación relativamente benigna, cualquier dolor persistente o que genere alarma debe ser evaluado por un profesional de la salud. La clave está en la información y en no autodiagnosticarse, pero tampoco en entrar en pánico ante el primer síntoma. Lo que podemos aprender de Can Yaman es que a veces, las soluciones más efectivas están más cerca de lo que creemos. Cuidar nuestro cuerpo, escuchar sus señales y buscar enfoques integrales para nuestra salud es fundamental. Él, al explorar el dolor miofascial y buscar maneras de aliviar esa tensión muscular, está demostrando una inteligencia y una proactividad en el cuidado de su bienestar que son dignas de admiración. Pensemos en las largas horas de entrenamiento para sus personajes, las escenas de acción, las caídas, los movimientos bruscos. Todo eso, repetido día tras día, puede generar contracturas y puntos de tensión que con el tiempo se vuelven crónicos. Y si a eso le sumamos la presión psicológica de ser una figura pública, de tener que estar siempre perfecto, de lidiar con las críticas y las expectativas, es natural que el cuerpo acuse el golpe. La explicación de Can Yaman sobre su dolor en el corazón es una lección de humildad y de conexión con nuestro propio cuerpo. Nos recuerda que no somos solo una mente, sino un conjunto complejo de cuerpo y mente, donde ambos están intrínsecamente ligados. Un dolor físico puede ser un reflejo de un malestar emocional y viceversa. Y es precisamente esta dualidad la que hace que el caso de Can Yaman sea tan interesante. No es solo el famoso que sufre un revés de salud, sino que es una persona que ante una dolencia, ha buscado entenderla, ha compartido su aprendizaje y ha optado por un camino de sanación integral. Su transparencia nos acerca a él, humaniza su figura y nos permite aprender de su experiencia. Además, me parece muy valioso que haya elegido hablar de ello. En una época donde la imagen lo es todo, mostrarse vulnerable, explicar algo que podría parecer embarazoso o que podría generar miedo, es un acto de valentía. Y es esa valentía la que ha convertido un posible malentendido o un miedo infundado en una oportunidad para la educación y la concienciación. Así que, para resumir, mis queridos amigos, el famoso dolor en el corazón de Can Yaman no era lo que muchos imaginábamos. Era un dolor de origen miofascial, es decir, muscular, causado por el estrés y las exigencias físicas y emocionales de su intensa vida. Él ha sido muy abierto al respecto, explicando que tras pruebas médicas, se determinó que no había un problema cardíaco, sino tensión acumulada en los músculos. Me ha encantado poder desgranar este tema con vosotros hoy. Espero que os haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Es fascinante ver cómo nuestro cuerpo reacciona a las presiones de la vida moderna, y cómo a veces, las explicaciones más sorprendentes provienen de la comprensión de estas complejas interacciones. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí. Vuestro tiempo y vuestra atención significan muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué pensáis de todo esto. ¿Os ha sorprendido la explicación? ¿Habíais oído hablar de este tipo de dolor? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y experiencias. Y si este vídeo os ha gustado, si lo encontráis útil o interesante, por favor, regaladnos un buen me gusta.
Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de esta curiosa historia. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Así formáis parte de nuestra comunidad y os aseguráis de recibir todas las novedades que preparamos con tanto cariño para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.